Seguimos en el Summer, Lola, el Summer Sí, maravilloso que nos un zambullimos. mogollón de Summer tenemos, ¿eh? Estamos justo en el lío del Summer. Ay, nos encanta, nos encanta. Ya lo siento por los del hemisferio sur, o no, si os gusta Oh, el no, invierno, yo encantada por lo del hemisferio sur, que están en pleno otoño. en A pleno mí, invierno, ya. o en pleno invierno, es verdad, en Sí, pleno sí, invierno. sí. Sí, 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 sí. Bueno, nosotros Bueno, no tenemos invierno, solamente tenemos summer, verano, con todo el calor que nos mandáis y todo el amor que nos mandáis. Aquí contestando vuestras inquietudes y respondiendo a las experiencias que nos contáis. para ello, como han hecho nuestros amigos que van a intervenir hoy, no han escrito, han mandado un audio o enviado un vídeo al 688-736631, más 34 los que vivís fuera de España. Ahí está. Y me parece que hoy vamos a volar mucho. Primero Así, nos vamos a quedar por tu tierra, hoy nos quedamos por tu tierra, me parece que sí, Lola. ajá, Y ya en los siguientes capítulos vamos a ir volando. Vamos a venga. escuchar un caso muy interesante. Si no me equivoco, nos vamos por ahí, por la costa tropical. Mm, Qué buen sitio, ¿eh? sí. Vamos allá. Hola, buenos días, Miquel. Me presento, me llamo Rafael, soy de la costa tropical Madrid, un pueblecito de Granada. Y bueno, mi pregunta es la siguiente. Llevo muchos años siguiéndote porque yo soy un amante de todo lo relacionado con lo paranormal. Bueno, aparte me han sucedido cosas que tú sí me vas a entender. La gente lo toma a uno por loco cuando habla uno de visiones, de cosas que ha sucedido. Y bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo se puede saber si un familiar, el caso de mi abuelo, Rafael, Rafael ha reencarnado o está todavía en el mundo espiritual? Venga, un abrazo desde aquí en Demotri. Ahí cerquita de ti, ¿eh, Lola? Cerquita, cerquita. Sí, la verdad que sí, es la costa de Granada. Yo Qué soy bonito de sitio. Granada, de un pueblo de Granada, y toda esa costa es la costa que pertenece a Granada. Motril, Almuñécar, Ay, ay, Salobreña. ay. Con esas Sí, aguas tan cristalinas. Me encanta, me la verdad es encanta. que sí. A mí Sitio la precioso. herradura, ¿eh? La La herradura me herradura. fascina, me fascina. Ujú. Bueno, si no lo conocéis, tenéis que ir y visitar y también venir aquí a San Sebastián y todo el mundo es bello, es hermoso si sabemos mirar, ¿verdad? Sí. Fíjate qué pregunta más interesante. ¿Cómo saber si alguien ha reencarnado? ¿No? Y por ley, por norma, vamos a decirte, Rafael, que alguien que has conocido tú, alguien que ha nacido y que ha vivido, que ha convivido contigo o que ha nacido y vivido en tu mismo espacio y tiempo, no va a volver a reencarnar en tu mismo espacio y tiempo. ¿Eh? Muchas veces cuando nace un niño o una niña, pues vemos rasgos de personalidad, incluso comportamientos, conductas, maneras que Ujú. pensamos que tienen que ver con la genética realmente y que pensamos que son de una reencarnación, ¿no? El otro día Lola me contaba una señora que es increíble cómo su hijo tiene gestos de su padre y gestos, sobre todo cuando se enfada, de su abuelo, el abuelo de la madre, el bisabuelo Ujú. del niño, que nunca conoció, ¿no? Incluso formas de andar, palabras que dice, expresiones que tiene. Y cuando eso pasa, que tiene un fundamento, ahora si quieres nos ahondas en ello un poquito tú, Lola, tiene un fundamento en la genética y tendemos a pensar que es una reencarnación. Y no, normalmente, aunque es verdad, hay niños en los que puede ocurrir esto, niños no nacidos en los que puede haber estas excepciones, donde vuelve a nacer o vuelve a nacer en la misma familia. Normalmente tu abuelo no va a ser tu hijo y tu padre no va a ser tu hermano. Eso no. ¿Y cómo saberlo? Muy interesante, muy interesante. Eh, yo Uy, diría, de preguntándoselo a él, ¿no? Intentando hacer contacto. Aunque esa es una hoja de doble filo, porque tú dices, bueno, voy a intentar hacer contacto y si yo hago contacto con él, es que está en el cielo, es que está en el mundo de los espíritus, no está reencarnado, pero no siempre es así. Es decir,
si yo no contacto con él, si yo no consigo hacer contacto con él, no significa que esté mal o no significa que esté reencarnado, ¿no? Entonces, es algo, yo creo, Rafael, que tú tienes que investigar. Pero aquí esto tiene mucha enjundia, como diría Lola, que tú preguntes sobre tu abuelo también, Rafael. Le he visto ya ahí un momento en que nos iba a decir el apellido, pero no nos lo ha dicho, que no hace falta decírnoslo. Pero esto tiene mucho sentido, ¿no? De que tú, la tercera generación, buscas un poco conectar con esa tercera generación, con tus abuelos, tus abuelas, porque de alguna manera estamos como terminando o continuando muchas veces un linaje, unos patrones, unas conductas. Sí, esto se estudia mucho en la sistémica familiar, en las constelaciones familiares, cómo hay en la biodescodificación también, Sí, cómo hay claro. programas familiares que nuestros ancestros, nuestros antepasados dejan sin terminar. Los dejan sin Así terminar, es. claro, como porque en una vida no da tiempo, por eso el tema de la reencarnación es tan interesante. En una vida no te da tiempo a explorar muchas cosas, te da tiempo a explorar unas cuantas, ¿no? Cuando te das cuenta, el tiempo ha pasado y la vida es muy corta para tantas cosas como que Ya, se pueden experimentar, ¿no? claro. Y nuestros familiares, nuestros ancestros dejan lo que se llaman programas, ¿no? Programas muchas veces sin acabar. Y Ujú. suele saltarse una generación, fíjate, suele saltarse una generación y recaer en la tercera generación o incluso en la cuarta. Más allá de la cuarta, la quinta, sexta generación, no suele ya recaer este tipo de programas familiares, ¿no? Porque ya ha pasado suficiente tiempo como para que varios Ujú. miembros de la familia. Esto ocurre en muchas familias, que hay gente que se llama exactamente igual. Hombre, ¿eh? Estas personas que se llaman, según la biodescodificación, se llaman exactamente igual. Si se llama Rafael es el Álvarez, caso de nuestro Rafael, ¿no? claro, Porque no es el sabemos el caso. apellido, porque no El sabemos si apellido es no, abuelo pero materno o o, paterno, o ¿no? paterno, ¿no? Pero le ponen el nombre de ese mismo familiar como si fueses un heredero de esos programas que han Mm, dejado sin terminar. Si tuviste una abuela que sufrió malos tratos, pues a lo mejor ahora la generación de los nietos pues les enfrenta a esas mismas situaciones de encontrar ujú. a una pareja narcisista, controladora, manipuladora, Ya. celosa, para que aprendas o le des una solución distinta a la que se le pudo dar en aquel momento, ¿no? Y así romper el eslabón de la cadena. O sea, que lo mismo que nosotros tenemos una serie de huellas kármicas que mediante nuestras reencarnaciones Ujú. vamos a ir solucionando conflictos que cuando se hacen regresiones a vidas pasadas, ve uno que los conflictos, ese conflicto que tienes Hombre, ahora es un conflicto que ya ha tenido en una reencarnación anterior y el mismo que has tenido en una anterior y el mismo que has tenido en una anterior. Hasta que en una vida le da solución a ese problema. Entonces la lección está aprendida y puede seguir evolucionando. Esta es la teoría, una de las teorías de la ujú. reencarnación, ¿no? Porque se reencarna ese tipo de lecciones que uno tiene que aprender y te van sucediendo Ujú. reencarnación tras reencarnación hasta que aprendes a lidiar con ellas, ¿no? Pues lo mismo ocurre con el karma familiar. Tengamos en cuenta que hay un karma personal, un karma familiar, un karma grupal, un karma Mm. nacional, O sea, Hombre, hay países enteros que están marcados por un determinado karma, ¿no? Esto es el caso, por ejemplo, de la Alemania y esa Segunda Guerra Mundial. Ahí dejó ese karma ujú. porque estuvieron implicados tantísimos alemanes que ese karma es un karma nacional, ha quedado como una impronta Sí. dentro de su Ujú, inconsciente ujú. colectivo. Sí, ¿eh? y en eras más modernas también tenemos, no tenemos que irnos a Irak o no tenemos que irnos así lejos, ¿no? También tenemos otros No, casos de países europeos, el propio Estados Unidos también, ¿no? Que con la exactamente. lanza, esto es una opinión personal, pero con la idea del abanderado de Salvador del mundo, pues bueno, está creando un calma, ¿no? Yo tengo amigos de Estados Exactamente. Unidos, hombre, Está yo quedando un tengo, karma patriota. Sí. yo tengo amigos de Estados Unidos que dicen, jolín, es que cuando viajamos por el mundo,
yo no sé por qué la gente odia tanto a los Estados Unidos. Digo, no, de hecho, muchas veces cuando viajan, se ponen aquí, ya sabes que viajan con su bandera y en las Sí. mochilas se ponen aquí la bandera de Canadá, porque dice que si no tenían problemas o cuando hacían dedo, el aventón mexicano, no les Ajá. paraban. Ya. Y, en fin, Fíjate lo que que, suelen ser los prejuicios, ¿no? Los prejuicios a nivel nacional. Porque claro, claro, porque la esa persona no tiene persona nada que ver no tiene con nada el que país. ver, ha nacido en Estados Unidos o en Ecuador o en donde haya nacido o en Alemania y no tiene nada que ver, pero Claro. el que nació, he puesto el tema de Alemania, ¿no? Esos Sí, porque nietos, es muy llamativo, porque es ¿no? muy llamativo, ¿no? Esos Mm, nietos de esos comandantes que estuvieron mm, sometiendo ujú. a millones de judíos en un campo de concentración, pues no me diréis si no tienen un karma familiar que suplir. Mm, Aquí en España hubo una guerra civil. Yo siempre lo pongo de ejemplo porque es una conclusión a la que he llegado yo. Aquí en España hubo una guerra civil entre el año 36 y 39, con lo cual prácticamente el 90% de nuestros abuelos, tanto maternos como paternos, fueron a ujú, la guerra. ¿Eh? ¿Y qué pasó en los años 60 con el baby boom, ¿no? ujú. Empezaron a nacer muchos niños y cuántos niños de esos, por lo menos en España, se hicieron médicos, se Ya. hicieron médicos, ¿eh? Nietos de aquellos abuelos Ujú. que habían Claro, matado en la guerra, porque hubo muertes ya. tanto por un bando como por otro bando. Eso daba igual porque es una guerra civil, ¿no? Pues en los años 80, que era la edad en donde los nietos de los que habían ido a la guerra tenían edad para entrar a la universidad, pues hubo un oleaje y un boom de gente que quiso hacer medicina enorme, enorme. Había paro médico en aquel entonces, entre los años 80 y los años Fíjate, 90, ¿no? Y yo creo que fíjate. esto es una Mm, forma de, de- ujú, de- ujú. de reparar el karma familiar que habían Sí, creado sí, nuestros abuelos, ¿no? sí. Entonces, a la pregunta de él, De Rafael. de Rafael, de cómo saber si un alma se ha reencarnado, pues mira, los lamas hacen muchas pruebas porque ellos creen que el lama que ha muerto, bueno, Ujú, pues va a reencarnar y ellos someten a los niños a unas determinadas pruebas. Eso se puede ver muy bien en El Pequeño Buda. En la película El Pequeño Buda, cómo somete al ujú, niño a una serie de pruebas pues para que reconozcan objetos que habían pertenecido, le ponen una serie de objetos, a ver cuál reconoce que habían pertenecido al anterior lama, ¿no? Esta gente hace una búsqueda activa de reencarnación, ¿no? Eh, eh, pero también hay otros, he leído en otros sitios que antes las almas tardaban entre 100 y 200 años en reencarnarse, pero que últimamente, como la situación mundial es muy apetecible para muchas almas, porque estamos en un periodo claro. de cambio global y es una época Ujú. histórica desde muchísimos puntos de vista, Para pues, poder y evolucionar, claro. para poder Sí. evolucionar, pues, por lo visto hay una media de unos 40 años en que reencarne Ujú, el alma. Es que sobre el tema de la reencarnación es un tema amplísimo. Hay escritores, estudiosos, pediatras como Ian Stevenson, que ha estudiado muchísimo el caso de los niños y la reencarnación, porque el niño suele tener memorias espontáneas de reencarnaciones ujú, recientes, ¿no? Y cuenta, por ejemplo, el caso de un niño americano que había sido reencarnación y había sido porque comprobaron luego los datos. El niño tenía una serie de pesadillas y había sido piloto en la Segunda Guerra Mundial. mm, ¿Eh? Y daba datos del avión, datos de la ciudad, daba una serie de datos el niño tan absolutamente precisos que los padres iniciaron una búsqueda y encontraron efectivamente quién había sido ese piloto que había fallecido de manera violenta y brusca. Luego también hay como que hay almas que debido precisamente a esa muerte violenta o en determinadas circunstancias ujú. no llegan a pasar al plano de luz y reencarnan prácticamente inmediatamente. Esto también lo cuentan Mm, en algunos estudios. Sin embargo, otras almas que pasan al plano de luz hacen esa revisión y hacen, bueno, van a la escuela,
según Michael Newton, que hay allí en el otro lado, para seguir reflexionando, aprendiendo, evolucionando. Y hay un momento en donde el alma siente que tiene que volver. O sea, eso no te lo dice tu guía, ni te lo dice el consejo, ni te lo dice nadie. Nadie te dice, oye, que tú ya estás preparado para volver. No, no te lo dice nadie. Por lo visto, tu alma en evolución empieza a tener un deseo de seguir aprendiendo y evolucionando y que venir otra vez a la Tierra a vivir otra nueva vida, ese es tu momento. Y suelen hacerlo, como dice Brian Weiss, en paquetes de almas. En paquetes Claro. de almas que han vivido juntas, que han tenido cosas en común para poder limar y aprender y evolucionar a partir del karma, de cosas que se han hecho unos a otros. Entonces, si eso es así, como dice Brian Weiss, que van en paquetes de almas, pues por lo menos hasta la tercera o cuarta, una cuarta generación debe de existir, o quinta, porque si no, los bisabuelos, los tatarabuelos y familiares no le da tiempo a venir otra vez en esos paquetes de alma entre 15 o 20 como habla él. O sea, Claro. el tema, ahora bien, reconocerlos, Yo creo que muchas lo veces ves y lo sientes cuando estás en eso iba a presencia. decirte. Es una especie de intuición que a ti te da. Yo tengo una paciente que me dijo, así espontáneamente, una persona que no está ni muchísimo menos metido en este mundo, como dices tú, Rafael, de lo paranormal, que no está en absoluto metido dentro de este mundo, que me dijo que cuando nació una de sus nietas, porque tiene varias, cuando nació una de sus nietas y la cogió y le miró los ojos, la reconoció. Me dice, yo reconocí a esa niña. Esa niña, yo he vivido con ella antes, yo he tenido una vida con ella antes. Esto ni siquiera planteándose como haces tú la reencarnación, ¿no? Porque es una señora, una ama de casa que no se plantea estos temas en absoluto y sin embargo cuando vio a esa niña y la miró a los ojos, Claro. lo supo que la había conocido en otra vida. O sea que ahí tienen que pasar, y eso sí coincide prácticamente todo, que la mayoría de las almas pasan un cierto tiempo. Eso de que se muere el abuelo y reencarna en el nieto no parece que sea tan frecuente, No. ¿no? Hay casos, pero no parece que eso sea tan frecuente, ¿no? Eso estoy Claro. viendo Sí, libros sobre la reencarnación. sí. Desde luego yo, a través de la experiencia, lo que me cuentan los espíritus, es que eso, ellos tienen que hacer un viaje, tienen que hacer un Mm, trabajo, tienen que seguir creciendo. Pensad que para lo que nosotros son 20 años, 30 años, para ellos es un suspiro, ¿no? Entonces, bueno, ya. pues que además que si tú ya has vivido, esto lo hemos hablado mucho aquí en Déjame Contarte, si tú ya has vivido una experiencia en Canadá, en un bosque, ¿por qué vas a volver otra vez a Canadá y en un bosque? Si puedes volver a Argentina o a España o a Australia o en el mar, ¿no? Quiero decir, Ujú, ya has hecho ese viaje, ya has vivido esa experiencia. Entonces, cuando vuelvas, vas a buscar otras experiencias, vas a optar por tener otras vivencias, no aquellas que ya tuviste en el mismo sitio con la misma gente, ¿no? Es muy interesante esto que dices de paquetes de alma, ujú. Paula, porque yo, como lo dice este autor, Brian Weiss me parece que has dicho, Sí, ¿no? ¿Que Brian era? Weiss, sí. Yo lo veo igual, pero yo digo que es al final lo mismo, las familias de alma, ¿no? Que van viniendo juntas también, Ujú, ¿no? Y fragmentadas, como dices tú. Es muy interesante. Y tener en cuenta eso que al final todos somos uno, ¿eh? Que yo soy ya. tú eres yo, que no hay final ni inicio, que eso que cierras la puerta de tu casa y te crees que estás aislado de Ya. todo, es una ilusión. En realidad, todos somos uno y todos somos la Ujú, continuidad el uno del otro. Entonces, si tu padre ya hubiera reencarnado, perdón, tu abuelo, que lo dudo, pues tú en cuanto eso suceda, lo sabrás. En cuanto estés en presencia de él, también lo sabrás, ¿no? Hay excepciones de niños que nacen muertos o que mueren al poco de nacer, o mayormente niños que no han nacido, ya sea por aborto provocado ujú. o una pérdida, ¿no? Muchas veces suelen volver, ¿no? A veces lo que ocurre con estos niños
o que se mueren dentro de la madre con 6, 7, 8 meses de gestación, a veces incluso 9, y no llegan a nacer nunca, ¿no? Porque estas almas vienen a una misión, a realizar una misión, y se dan cuenta que la misión que iban a realizar no la pueden realizar en este momento, con las herramientas que este momento les pone a su disposición la Tierra. Y deciden marcharse, normalmente ya en un estado avanzado de gestación o a los minutos de nacer, horas, para volver más adelante en otro momento más propicio, ¿no? Sí, Pero sí. a excepción de estas pequeñas, Sí, bueno, condiciones así más es más extraordinarias, anecdóticas, sí, eso es. Normalmente diríamos que no, pero que cada uno lo tiene que experimentar. Nadie claro. te puede decir tu padre ya ha reencarnado o tu abuelo. Ujú. Además, te tiene que hacer sentido, pero sí que cuando ocurra lo sabrás y cuando estés en presencia de él lo sabrás aún mucho más. Pues sí, y además sería interesante que vieras qué cosas, si te llamas igual que tu abuelo, Mm, pues qué cosas dejó tu abuelo inconclusas, claro. para saber qué programa llevas tú, ¿no? Muchas veces el abuelo que despilfarró totalmente una herencia Ujú, tiene a un nieto que es un contable auditor en una empresa, por mm, ejemplo, ¿no? O sea que sí. son formas. O que se empeña en ahorrar y no sabe por qué, no le salen más que gastos, que se estropea la caldera, que ahora el tejado, que luego el coche. Y dice, Sí. si yo no soy gastador, ¿por qué me pasa esto? Bueno, pues miramos el árbol genealógico. El árbol genealógico tiene las claves de muchas partes de tus Mucho, comportamientos, mucho. y en tu mano está, pues, darle una solución a ellos. Y muchas veces Mm, ese camino que uno escoge en cuanto a lo que son la profesión, muchas veces está hombre, relacionado con tu árbol familiar, como yo he contado el caso sí, de los médicos, que son los médicos, enfermeras, son lo que se llaman eh, profesiones de reparación, ujú, para reparar ujú, daños que han hecho claro, nuestros ancestros. Así. claro. Genial, gracias Rafael, espero que te haya servido. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Cómo vosotros creéis que se puede reconocer a alguien si ya ha reencarnado este alguien? Poner ahí, por favor, comentarios y si ya habéis tenido alguna experiencia similar, dejárnoslo ahí debajito del vídeo. Muchísimas Pues sí, gracias. muchísimas Hasta la gracias. semana que Ah, y viene. Rafael, aquí no te tomamos por loco, ¿vale? No, para Que lo nada, sepas, para nada. para nada, para nada. Un beso. Un beso. Gracias. Adiós.